Hola chicos, sé que extrañaban mi melodiosa voz, así que les preparé este video para que vayan revisando este material antes de nuestra próxima clase. Vamos a revisar lo que es las constantes de equilibrio y cuál es la relación con la energía libre, en particular pues la energía libre de Gibbs, ¿no? Fíjense, aquí les tengo como ejemplo la tabla de data termodinámica. Por ejemplo, esta es la de Atkins, donde ustedes pueden encontrar en los apéndices en general de cualquier libro de físico-química. Fíjense que en esta tabla, que ya hemos usado anteriormente, encuentran los delta H de formación de las sustancias, las entropías estándar absolutas, de compuestos, elementos, etcétera, pero también aparecen los delta G estándar de formación. Hoy vamos a ver cómo se hace el cálculo del delta G estándar de formación, el delta G estándar de una reacción química, ¿no? Tenemos dos opciones. La primera es a partir de los delta G de formación, ¿no? En ese caso, usando la información de las tablas, lo que se hace es calcular la sumatoria de los delta G de formación estándar de los productos menos la sumatoria de los delta G estándar. Acuerden que el cerito representa condiciones estándar de presión de los reactantes, usando directamente la información que aparece en la tabla de datos termodinámicos, ¿no? Como la que les mostré anteriormente. En el segundo caso, lo que se puede hacer es calcular el delta G de reacción a partir de información del delta H de reacción estándar y la entropía estándar de reacción, usando esta expresión que no es nueva para nosotros, ¿no? Recuerden que el delta H de reacción, esto viene del primer parcial, se calcula como la diferencia entre el delta H de formación de productos y el delta H o la sumatoria de los delta H de formación de los reactantes. Y el delta S estándar de reacción se calcula igualmente como la sumatoria, pero en este caso es de las entropías estándar absolutas. Fíjense que aquí no aparece un delta, porque son valores, como ya vimos por la tercera ley, valores absolutos, ¿no? Para los productos menos las entropías estándar absolutas para los reactantes. Fíjense, aquí está otra tabla, otro ejemplo de tabla de datos de propiedades termodinámicas en condiciones estándar. Recuerden que, de nuevo, las condiciones estándar se refieren a presión de una atmósfera. La temperatura se especifica junto a la tabla, que generalmente trabajamos a 298 Kelvin. Esta es, por ejemplo, la tabla del Engel. Entonces, de aquí quiero que se fijen en las unidades al comienzo de la tabla. Fíjense que los delta H de formación, así como los delta G de formación, comparten unidades, son valores grandes, se reportan en kilojoule por mol, mientras que las entropías estándar absolutas están reportadas en joule sobre Kelvin por mol. Al igual que para los delta H de formación estándar, los delta G de formación estándar de los elementos en su estado de agregación más estable también es cero. Caso del hidrógeno gaseoso, el hierro en estado sólido, etc. A diferencia de las entropías estándar absolutas, ya que nos la están reportando a 298, recuerden que nuestro valor de referencia es 0 para la entropía estándar absoluta de un sólido cristalino perfecto a 0 Kelvin, de acuerdo a la tercera ley de la termodinámica. Entonces aquí tenemos un ejercicio para la siguiente reacción. Esta es la reacción de síntesis del amoníaco. Calcule el delta G estándar de reacción dado el delta G estándar de formación del amoníaco en estado gaseoso, que es menos 16,45 kJ por mol. Planteamos, como es el primer caso, tomando la ecuación para el primer caso, el delta G de reacción como la diferencia entre los delta G de formación, delta G estándar de formación de producto. En este caso tenemos un solo producto, el amoníaco, multiplicado por su coeficiente estequiométrico, menos la sumatoria, para nosotros cajita, de los delta G estándar de formación de los reactantes, cada uno multiplicado por su coeficiente estequiométrico. En el caso del nitrógeno 1, en el caso del hidrógeno 3, ¿no? Aquí lo ven. Pero, como ya sabemos nosotros, para los elementos, en este caso nitrógeno, hidrógeno, en estado gaseoso, que es el estado de agregación más estable para estos gases,
para estos compuestos, estas sustancias, perdón, este valor es 0. Entonces simplemente sobrevive el primer término. Sería 2 veces el delta G de formación del amoníaco gaseoso, que es el único dato que nos proporciona el ejercicio, ¿no? Finalmente el resultado pues es un delta G negativo, menos 32,9 kJ por mol. Ahora, ¿qué pasa si tuviésemos otros datos, ¿no? En este caso nos piden, para la misma reacción a 25 grados centígrados, calcule el delta G estándar de reacción a partir de la siguiente tabla de datos, precisamente a la misma temperatura, ¿no? A 298 Kelvin, que equivale a los 25 grados centígrados. En este caso tenemos para cada sustancia involucrada en la reacción, tanto reactantes como productos, los delta H de formación, de nuevo, 0 para los elementos en su estado más estable, en su estado de agregación más estable, y nos dan el valor del delta H para el amoníaco, el delta H de formación. Y las entropías estándar absolutas para las 3 sustancias. En este caso, aplicaríamos la ecuación, regresemos acá, la ecuación del caso 2. Tenemos cómo calcular los delta H de reacción. Esta información está presente en la tabla, y los delta S de reacción. Además nos dan la temperatura a la cual nos están pidiendo el delta G, que sería 298 Kelvin. Entonces primero calculamos el delta H estándar de reacción, lo mismo, el delta H de formación de los productos, en este caso solo sería el amoníaco multiplicado por su coeficiente estequiométrico, se los puse en rojo, por favor véanlo, menos cajita, la sumatoria de los delta H de formación de los reactantes. Aquí tenemos el nitrógeno y el hidrógeno por sus coeficientes estequiométricos. De nuevo, lo que está en el corchete se hace 0. Aquí tenemos los datos. Solo sobrevive el término del delta H de formación del amoníaco por 2, que tenemos aquí el dato en la tabla, ¿no? Entonces es simplemente menos 91,8 kJ por mol. Con el mismo procedimiento calculamos el delta S de reacción, pero en este caso en vez de usar los delta H, esta fila en la tabla, usamos la fila de las entropías estándar. De nuevo, productos menos los reactantes por los coeficientes estequiométricos están resaltados, no los olviden. En este caso no son 0 la de los elementos. Sustituimos los valores de la tabla, entonces sería 2 veces por la entropía estándar del amoníaco en estado gaseoso, sería 2 por, aquí tenemos el amoníaco 192,8 Joule sobre Kelvin por mol, menos la entropía estándar del nitrógeno por 1, que es su coeficiente estequiométrico aquí, sería el 191,6, aquí está la entropía estándar absoluta del nitrógeno, más, porque estamos dentro de la cajita, la entropía estándar del hidrógeno por su coeficiente estequiométrico 3 aquí lo tienen. Este resultado, este cálculo nos da menos 198,1 Joule sobre Kelvin por mol. Finalmente el delta G de reacción, como nos decía la expresión, es el delta H de reacción menos la temperatura por el delta S. Nótese que para tener consistencia en las unidades, como siempre les he dicho, como el delta H está expresado en kJ por mol, colocamos el factor aquí de 10 a la 3, Joule por mol, menos la temperatura 298, aquí está, 25 más 273, por el delta S con todo y su signo, y finalmente tenemos el resultado de menos 32,8 kJ por mol. Ahora, fíjense que estamos trabajando bajo la misma reacción, que es la síntesis del amoníaco. En este caso el resultado es menos 32,8, aproximado al menos 32,9 que nos dio en el primer caso. Entonces fíjense, tenemos resultados en principio equivalentes, ya sea que trabajemos con un procedimiento o con el otro, todo depende obviamente de los datos que contemos. Si tenemos los delta G de formación, pues directamente podemos calcular el delta G de reacción estándar. Si lo que poseemos es como en el ejemplo, en el caso B, si tenemos los delta H y las entropías estándar absolutas, pues tenemos que usar la segunda ecuación.